Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. Continuando con la enseñanza del espíritu del anticristo, vamos a ver ahora lo que es la parte del engaño. Era importante conocer lo que era la verdad para entender nosotros que solo guiados bajo lo que es realmente una verdadera fe, nosotros llegamos a conocer y a creer en nuestro Redentor Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Sin tener esta base fundamental en nuestra vida cristiana, entonces vamos a ser llevados por las corrientes del mundo, que muchas son de las que vamos a ver. Con respecto a esta parte del engaño, es importante que entendamos que todo lo que vamos a ver es a través de las escrituras. Muchos líderes políticos, personajes muy influyentes, militares, han sido acusados en uno u otro momento de ser el anticristo. Ahí tenemos a Napoleón, ahí tenemos a políticos de países latinoamericanos, pero el personaje sombrío y misterioso previsto en las profecías bíblicas es otro. Algunos han fallecido y otros no. Sin embargo, ninguno cabe dentro de la descripción del anticristo que vamos a encontrar en la Biblia. En nuestro mundo de maravillas, de alta tecnología y comodidades, hablar de un anticristo quizá parezca anticuado, como una predicación pesimista en una época que ha dejado atrás las escrituras y las profecías. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. El tiempo no dejó atrás las profecías, sino que por fin vemos el cumplimiento real de las mismas. No fue ahora que el medio en que vivimos corresponde con la descripción bíblica del escenario donde andará el anticristo en el tiempo del fin. El anticristo surgirá en una poderosa posición y engañará a la gran mayoría de los seres humanos, induciendo con artimañas y sutilezas a hombres y mujeres de todo el mundo a aceptar voluntariamente una falsificación demoníaca del cristianismo. Más aún, esa versión del cristianismo ya está presente en la tierra y ejerce muchísima influencia. Para nosotros, en el futuro profetizado, no esperamos una figura más terrible que el anticristo. ¿Podríamos reconocerlo? Bueno, es cuestión de vida o muerte reconocerlo, y la profecía es clara. La mayoría no lo reconocerá. Aquí es donde esperamos nosotros que esta serie de enseñanzas y todas estas cápsulas de la palabra que les entregamos día a día por medio de la Iglesia Unción de Guerra están para abrirnos los ojos, están para advertirnos y están para que nosotros tengamos presente todo lo que ha de acontecer. Vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia 7 señales del anticristo profetizado en el tiempo del fin. Quien comprenda estas señales podrá reconocer al anticristo cuando venga, porque el anticristo sí vendrá e impactará al mundo entero. La primera señal nos indica que será un líder religioso. Esta primera señal la mayoría de la gente la pasa por alto. Según la palabra de Dios, el anticristo no será un dirigente político ni militar, como muchos así lo creen, sino que estará a la cabeza de una religión, una gran iglesia falsa. El error se debe a que muchos confunden el anticristo con la bestia del Apocalipsis, que será un poder político, militar y económico, y además dominará al mundo. Aunque relacionados, el anticristo y la bestia son dos seres diferentes. Lo vemos en Apocalipsis 17 del 1 al 5, donde el apóstol Juan
nos relata una visión que le llegó desde Jesucristo mediante uno de los ángeles a su servicio. Dice la palabra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este pasaje hay mucho que podemos observar, pero nos vamos a limitar a la parte de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que lleva a una prostituta adinerada cabalgando. La bestia es el coloso económico y militar llamado así en el Apocalipsis, y la mujer es quien la controla. Dios suele emplear los términos fornicación, adulterio y ramera para referirse a la influencia corruptora de las componendas religiosas con prácticas paganas y cultos paganos, como están descritos en Jeremías 3 y Ezequiel 16. La ramera que cabalga la bestia es el sistema religioso del anticristo, pero no es lo mismo que la bestia. En Apocalipsis 17:16 vemos que finalmente la bestia se volverá contra la mujer que para destruirla. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero entre tanto la mujer sigue montada en la bestia, manipulándola, influyendo en ella y guiándola para sus propios fines. Por eso en Primera de Juan 4, del 1 al 3, el apóstol habla del anticristo en el contexto de los profetas falsos, porque el anticristo será el definitivo profeta falso. No será un dirigente militar ni político, sino una figura religiosa que controlará la iglesia más poderosa de la tierra. A su vez, el anticristo y su iglesia estarán dirigiendo el poder económico y militar que conocemos como la bestia del fin del tiempo del fin que figura en Apocalipsis. Pues bien, esto nos lleva entonces a lo que es la segunda señal, donde vendrá en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. En su poderosa profecía, dada en el Monte de los Olivos, Yahshua advirtió a sus discípulos que muchos vendrán con engaños religiosos y que lo harán en su nombre, esto es, en el nombre de Yahshua. En Mateo 24, 4 al 5, nos dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso han hecho. El apóstol Juan fue testigo de la difusión de ese cristianismo falso y engañador desde el primer siglo de nuestra era. Efectivamente, cuando Juan escribió estas frases, ya habían venido muchos anticristos y el Cristo falso, que tejiendo, valiéndose del nombre de Yahshua, aún persiste y domina muchas religiones del mundo. Muchos ignoran que la palabra anticristo representa más que una persona, representa un sistema de creencias que aparenta ser cristiano, pero es una falsificación del verdadero cristianismo. El apóstol Pablo también de quienes predicaban a otro Jesús y venían predicando otro evangelio, nos lo indica en 2 Corintios 11, del 1 al 5. Y nos dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleraréis, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El otro evangelio ha existido desde los tiempos de los 12 apóstoles, y en tiempos de Juan ya no lo predican muchos representantes de ese sistema, los muchos anticristos. El último anticristo del tiempo del fin será la culminación de este engaño, un gran falso profeta que parecerá muy cristiano por fuera. El simbolismo profético retrata a este anticristo como una bestia diferente que sube a la tierra, no la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis que vimos anteriormente en el capítulo 17, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso está escrito en Apocalipsis 13:11. En las escrituras el símbolo de Jesús es un cordero y el símbolo del diablo es un dragón o una serpiente. El falso profeta que está por venir, el anticristo final, tendrá la apariencia del cordero de Yahshua. Quizás parezca bondadoso y compasivo y hará creer que enseña de la Biblia. Sin embargo, la profecía dice que hablará las palabras del dragón, es decir, del diablo. El supuesto cristianismo que enseñará será una versión sutilmente distorsionada, no el cristianismo verdadero de Yahshua, aunque se apropiará de su nombre. El tercer punto es que eventualmente hará milagros. Esta señal es uno de los recursos que empleará el anticristo para engañar aún a los escépticos y arrastrarlos a su versión corrompida del cristianismo. En Apocalipsis 13, del 13 al 14 nos dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este personaje será capaz de bajar fuego del cielo como hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Esta señal tan convincente asombrará a las grandes multitudes. El apóstol Pablo afirma en 2 Tesalonicenses 2:9 que este inicuo es un falso profeta cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Incluso los escépticos reconocerán que están presenciando hechos sobrenaturales efectuados por esta persona, pero las señales serán mentira. Serán sobrenaturales, sí, pero su origen será demoníaco, satánico. La clave para no caer en la atracción de las mentiras y falsos milagros sobrenaturales es comparar las enseñanzas de quien produce los milagros con la verdad bíblica. Recordemos que el anticristo aparentará ser como Cristo, pero hablará como dragón, sutil como el diablo.